Yo le llamo construyendo el nunca más. Porque normalmente ustedes han de escuchar que dicen nunca más, como si fuera estático. El mensaje que nosotros queremos dar con esta charla es que el nunca más está en permanente revisión, está en permanente construcción, está en permanente resignificación y permanentemente tenemos que cuidarla porque son prácticas sociales. El mensaje final de la charla va a ser que los genocidios son prácticas sociales que se construyen en una sociedad, que no es casualidad, que no es producto de un loco, sino una sociedad que se va construyendo con valores o disvalores disfuncionales a la civilización. Este es el mensaje que queremos dar. Por eso es importante cuidar el nunca más, por eso es importante construir el nunca más, por eso es importante educar sobre el nunca más. Y por eso es importante recordar. Y vamos a ver también en esta charla, breve charla, ¿por qué hablamos de memoria si siempre estuvimos acostumbrados a hablar de historia? ¿Qué dimensión diferente tiene la memoria para que en temas atroces o que tengamos que recordar de manera diferente tengamos que hablar de memoria, verdad y justicia? ¿Y cómo van las tres de la mano? ¿Cómo a veces comienza con memoria, sigue con verdad y termina con justicia? ¿Y cómo se hace un círculo virtuoso? Son las cosas que vamos a ir hablando. Y también decía hoy cuando escribía en el Facebook, vamos a hablar de cómo Nuremberg, ¿ustedes dirán qué tiene que ver? Nuremberg, 1945, régimen nazi, cómo desde esa época tenemos que retraer al caso argentino para entender que pasaron 50 años y recién se aplica con el valor, la dimensión que tiene el tema de estos derechos internacionales que tienen un valor diferente a otros tipos de derechos. Y bueno, rápidamente vamos a hacer breves historias, yo siempre suelo decir breves saltos en la historia, pero para entender rápidamente. Para hablar de derechos humanos, tenemos que vincular con el poder. No se entiende derechos humanos si no hablamos de poder, porque realmente es donde puede estar la causa de la violación de los derechos humanos. Y entonces rápidamente tenemos que ir, porque si decimos que siempre pudimos hablar de derechos humanos, alguna diferencia también va a ser, y es lo que queremos marcar en esta charla, es la diferencia que podemos hablar siempre de derechos humanos, siempre de violaciones o no, pero que en un momento dado, y ahora vamos a hablar, empezó lo que se llama la eficacia jurídica de la construcción de respuestas a la violación de derechos humanos, que es diferente. Es decir, siempre hubo derechos humanos, pero empezó en un momento y en un punto de inflexión a dar una respuesta jurídica a esa violación de los derechos humanos. Después podrá haber coladores que han pasado o no en distintas situaciones, pero empezó a construirse un plexo jurídico que empiece a dar respuesta a esta violación de los derechos humanos. Y cuando decimos que tiene vinculación poder-derechos humanos, tenemos que recordar los distintos tipos de Estado que nosotros estuvimos acostumbrados a estudiar en algunas materias, en las distintas materias de derecho. Y entonces cuando vemos ciencia política, derecho político, de acuerdo al tipo de materia que uno estudia, se va a encontrar y va a recordar que había un Estado absoluto originalmente. Primero había protostado, después había familia, después ustedes saben las distintas, pero ya hablando del Estado absoluto, para empezar a ganar tiempo. El Estado absoluto significa primero, ¿cuál es la legitimación que tiene un Estado absoluto? ¿Es el pueblo? ¿Es la responsabilidad? ¿O es un derecho divino que le da legitimación? Nos empezamos con el primer problema central. Si la legitimación es divina en la justificación de la vida humana, nos encontramos que el monarca no tenía responsabilidad respecto a su pueblo. Entonces podía tener el uso, el abuso de los bienes de las personas, de los derechos. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo la construcción de la misma sociedad, producto de su propia civilización y por falta de reflexión y de paradigma, aceptaba consensualmente que un rey pueda tener legitimidad política partiendo de lo divino sin intermediario. Y ahí van a ver entonces cómo se daba la violación de los derechos humanos, cómo nos imaginamos y cómo empiezan las distintas concesiones. Pero ahí nos vamos a dar cuenta cuándo empiezan y la importancia que tiene la filosofía política. Y van a ver ustedes por qué los poderosos de turno le tienen miedo a la filosofía, le tienen miedo a la política, le tienen miedo a los libros. ¿Por qué se queman libros? Y van a empezar a ver ustedes que
países que queman libros después terminan quemando personas. Digo como un teorema que quiero que le quede subconscientemente. Y van a ver ustedes entonces que Hobbes irrumpe en la filosofía política, el padre prácticamente con Maquiavelo en distintos momentos, pero que empiezan a construir la filosofía política, y es el primero que le pone, que se hace la pregunta, Stala, en Inglaterra, diciendo, la verdad que esta ficción, porque la verdad que la legitimación del poder es una ficción, hay una ficción divina que legitimaba, después vamos a ver que la democracia también tiene su ficción democrática, pero hasta ahora no se encontró una ficción mejor que esta, que es el pueblo, pero se construyen ficciones para dar legitimación. Y entonces Hobbes, la primera pregunta que se dice, ¿quién dijo que Dios, dónde está el eslabón que Dios divinamente le dio a este señor sin intermediario? La verdad que para que Dios, había que reconocer el poder divino, sino un perseguido, la verdad que tenemos que hacer una tripulación. Y el libro que escribe Hobbes, en el Leviatán, el hombre, el lobo del hombre, dice, el poder es divino, pero tiene que pasar por el pueblo, y el pueblo le tiene que dar a Dios. Empieza a aparecer una triangulación. Esto generó dos problemas, como aquel que queda en el camino del medio. Se enojaron los monarcas, los persiguieron y tuvo que ir a Francia, y los republicanos, o los que defendían valores, también se enojaron porque quedó en el camino del medio, siguiendo, insistiendo con el poder divino que no terminaba de construir esta república que algunos querían construir. Digo para que vayan viendo cómo un libro empezó a cambiar la historia del mundo y a discutir el tema de la legitimación. Y después van a ver ustedes cómo los contratos sociales, aparecen los contractualistas. Rousseau, aparece por ejemplo John Locke, que es el primero que da la fundamentación de los derechos naturales en forma sistematizada, como cuerpo de doctrina filosófica, pero no como una estructura efectiva de defensa, pero sí en su segundo tratado de gobierno civil, establece ya prácticamente, y John Locke es el que va a aterrizar después en las tres revoluciones que vamos a hablar rápidamente, que empiezan a hablar de las declaraciones universales del hombre, en el cuerpo de filosofía. Entonces vamos teniendo Hobbes, por un lado, que a la vez no es contractualista, no es democrático, porque después van a ver ustedes cómo se bifurcan las líneas, no es lo mismo la línea de John Locke, la línea de Rousseau y la línea de Hobbes, que termina fundamentando algunas cosas del nazismo. Pero esto vamos a ir viendo cuando peguemos los saltos rápidamente. Y esto que estamos diciendo es para que entendamos cómo funciona el poder, cómo hubo violaciones de los derechos humanos y cómo en la medida que los regímenes políticos, la filosofía, las construcciones filosóficas van armando sistemas políticos, vamos tabicando, poniendo límite y vamos construyendo ideas. Y van a ver ustedes cómo, rápidamente, para dar un ejemplo en el marco de la civilización nuestra, la civilización occidental y cristiana, para ser más rápido. Y cuando hablo de civilización occidental y cristiana, quiero decir que para hablar de eso tenemos que decir que tiene tres bases fundamentales, tres pilares, cuando hablamos del sistema occidental y cristiano. Tiene desde el punto de vista religioso el judeo-cristiano, desde el punto de vista filosófico el griego, y desde el punto de vista jurídico el derecho romano. La conjunción de la filosofía griega, el derecho romano y la religión judeo-cristiana conforman una simbiosis que es lo que nosotros conocemos como civilización occidental y cristiana. Este esquema y la respuesta de la pregunta que también tenemos que hacer, ¿cómo puede ser que en el marco de nuestro sistema de civilización occidental y cristiana pudieron haber ocurrido tantas cosas horrorosas en la historia de la civilización occidental y cristiana, y más precisamente cuando lleguemos al siglo XX, 6 genocidios en el siglo XX con el paradigmático del régimen nazi? En nuestro sistema occidental y cristiano, en la cultura civilizatoria de Alemania, padres y madres de lo que significaba la gran formación intelectual filosófica de Heidegger, Nietzsche, los juristas Kelsen, todos los juristas, los padres, ocurrió esta monstruosidad, que es lo que tenemos que analizar. Entonces, rápidamente nos encontramos que ustedes van a ver cuando vemos el virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué estaban prohibidos los libros? ¿Por qué los españoles tenían la monarquía? Tenían el monopolio del comercio y la prohibición de que entren los libros franceses. Porque los libros franceses eran la construcción del poder, no por el poder divino, donde perdían la legitimidad, sino era la construcción social de un contrato social, como decía Rousseau. Y nosotros recién conocimos el contrato por un libro de contrabando que Mariano Moreno, cuando estudia en Chuquisaca, hace la traducción en castellano o en español del contrato social, porque si no, no podíamos conocer.
porque saben que la filosofía, los tratados políticos, los libros, hacen transformaciones del poder, por eso tienen que más libros, por eso prohíben los libros. Y por eso una sociedad para medir ese nivel de ediciones que tenemos, de libertad que tenemos, porque eso conforma en el futuro lo que estamos hablando acá. Y son las cosas que fueron ocurriendo, provisiones para seguir teniendo legitimidad desde lo divino, y nos encontramos con varias revoluciones en distintos tiempos. La primera concesión que van a ver ustedes rápidamente, que ustedes conocen, pero estoy tratando de sistematizar, es en el 1215, cuando Juan Sin Tierra tiene que hacer la primera concesión, pero que no hace al pueblo, hace a los nobles. Y entonces empiezan a tener algunos reyes, empiezan a aparecer los derechos, tal cual conocemos en Inglaterra, algunas garantías. Pero eran para un círculo muy chiquito, por eso no tenía trascendencia, pero empezó a construirse el sistema. Y cuando nosotros vemos que hablamos de 3 revoluciones que establecen la Declaración de los Derechos Humanos y Declaración Universal, pero solo conocemos 2, y una es la relevante, nos vamos a dar cuenta por qué. Porque la primera revolución que concentra todos los valores es la de 1649 en Inglaterra, que hace el parlamentarismo inglés, se consolida y prácticamente dejan al horno la monarquía con todos los derechos que confluyen. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que en Inglaterra las concesiones que se hicieron eran nuevamente a la nobleza, no al pueblo, por eso no tiene carácter universal. Y por eso Francia es la que construye, con su Revolución Francesa de igualdad, libertad y fraternidad, el carácter universal de los valores dentro del mundo occidental y cristiano. Porque rompe la estructura monárquica, rompe la estructura eclesial, y acá siempre, esto no tiene nada que ver con los derechos humanos, pero quiero contarles un cuento. Vieron que los liberales de derecha siempre dicen la propiedad privada es inviolable. Bueno, la propiedad privada es inviolable desde 1789, porque antes le sacaron al clero y a la nobleza, se apoderaron y dijeron que ahora es inviolable para adelante. Pero este no es un derecho natural, es decisión política, no es para mezclarlos tanto, pero para que guarden nota marginal cuando algunos hablan como el concepto de valor absoluto, ¿no? Absoluto no, es el poder político que decidió que de hoy la propiedad privada es inviolable, convierten en valores universales, todos tenemos que decir lo mismo si no somos antisistema, y entonces hay que respetar esas reglas de juego, digo más o menos así, no para complicar la vida, pero para que vayamos entendiendo cómo el poder va delimitando la plastilina que es una comunidad y organizando sistemas. Y ahí se van a dar cuenta ustedes por qué es tan importante el poder. Y el poder también sabe que es importante. Y para que el poder, ya sea democrático, absolutista, poder que ustedes quieran tomarlo, siempre tiene que construir su verdad. Un poder que no construye verdades cae. Que no quiere decir la verdad, quiere decir construir verdades que la gente crea. Esto, fíjense la diferencia que hay cuando hablamos de poder. Un poder tiene que construir verdades, tiene que tener intereses particulares, pero como no es sostenible ni genera consenso, un interés particular es un negocio de pocos, lo que tiene que convertirlos en hegemónico para poder tener valor, pero tampoco es sostenible en el tiempo el concepto hegemónico. Tiene que convertirlo en valor universal para que la gente crea que son valores compartidos. Y en eso, ahí sí se considera que hay un poder, porque lo convirtió de interés particular en hegemónico y universal. Al convertirlo en universal, hace consensual, no necesita la fuerza de la bayoneta, sino parcialmente tiene ejército, hace amenaza y construye una sociedad. Esto es lo que Foucault llama la biopolítica, que son todos temas peligrosos, porque si así se construye el poder, ¿por qué aún en la democracia tenemos que seguir construyendo nunca más? Tenemos que seguir construyendo valores, tenemos que seguir construyendo límites. Por eso estamos hablando de estas cosas, de poder, derechos humanos, estas cosas que estamos haciendo reflexiones. Cuando hicimos rápidamente, entonces vimos que hay 3 revoluciones centrales. La Revolución Inglesa, que dijimos que era limitada, de 1649, la Revolución Francesa de 1789 y la Declaración de Filadelfia de 1776 de Estados Unidos, que es la que permite dar la base donde desembarca totalmente John Locke, donde se arma la construcción y donde se arma un modelo de país fundacional con valores, todo un esquema de valores donde el hombre es inalienable, donde el hombre es inherente, donde ahí vamos a ver como si usted hace una abstracción y lee Carlos Nino, se va a dar cuenta que los derechos humanos son inherentes, y para que haya inherencia tiene que haber otro trípode, donde dice que el hombre tiene que ser libre, y esto no depende del reconocimiento del Estado, porque si no es libre persistentemente, no es hombre ni tiene valores, tiene que ser autónomo y tiene que tener inviolabilidad. Entonces,
Este trípode es lo que convierte a derechos esenciales que son derechos humanos. Esto es derechos humanos. Después hay derechos de segunda generación, de tercera generación, hay otros tipos de... Pero los derechos humanos son preexistentes al reconocimiento no de un Estado. Esto es lo que diferencia fundamentalmente hablar de derechos humanos esenciales, lo que hacen a la vida, a la inviolabilidad, a la libertad, son preexistentes. Si un Estado no reconoce, puede transitoriamente no, pero desbloqueado el sistema, el ser humano siempre tiene estos valores inherentes y es una norma estandarizada, y esto es lo que va a después ver cómo justificamos jurídicamente y bloqueamos el sistema de la lógica liberal que construimos cuando estudiamos Derecho, cuando decimos, sí, pero esto es ley sobre pena, a ver, lo repito bien en latín, pero digo, no hay pena si no hay delito anterior, si no está prescrito anteriormente, no hay todos estos conceptos que empiezan los militares y aquellos se defienden de violación de los derechos humanos y dicen, no, esto no hay derecho, porque acá la jurisdicción falló, porque no hay una ley anterior, empiezan a cuestionar, pero se olvidan de este concepto básico, fundamental, que los derechos humanos son preexistentes o no al reconocimiento del Estado. Y se olvidan de principios internacionales estratégicos como son el jus cogens, que no es una palabra menor, que ustedes van a ver en todos los fallos, desde Nuremberg a los fallos argentinos, que ahora cuando analicemos rápidamente, la palabra jus cogens. El jus cogens es el derecho imperativo no escrito, de garantía que tiene que ser respetado en cualquier momento. Y en eso está el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Y es lo que nos permitió la baldosa jurídica que nos permitió Nuremberg, la baldosa jurídica que nos permitió jugar en Argentina en los distintos fallos. Después vamos a ir viendo perfeccionamiento, pero es el derecho internacional el que nos permitió. Porque este es todo un debate que quiero contarles, que cuando hablamos de filosofía también me introduzco para repensar y para que estudien. Fíjense lo importante que es. Dígame, ¿usted es positivista? ¿Es naturalista? No, yo no soy positivista, no soy naturalista. ¿Por qué? Porque tiene estos inconvenientes. Pero ¿y en la traducción práctica qué significa ser positivista, naturalista? Bueno, les cuento rápidamente con un ejemplo práctico. Así como ahora le hacen estudiar el sistema americano casuístico. Bueno, vamos a hacer una casuística tipo modelo americano. Vamos a Nuremberg rápidamente, después cuento el tema, cómo llegamos a Nuremberg, pero esto para ver la importancia que tiene una filosofía y la descripción. Si usted fuera kelseniano, puro, estoy discutiendo con Rubín, le cuento cuando era presidente del Superior Tribunal, estábamos conversando. Me dice, yo soy kelseniano puro, doctor, no me equivoco, el derecho es la norma, da la pirámide, la norma superior desplaza a la inferior y no tengo más ningún problema y es una hermenéutica que yo resuelvo los sistemas. Digo que bien, doctor, pero eso es en el derecho a la normalidad. Y en los derechos de excepcionalidad, ¿cómo resuelve con Kelsen y el positivismo los problemas? Por ejemplo, usted si era juez de Nuremberg, lo hubiera soltado a todos los nazis. Porque el positivismo que dice que el derecho es la norma, y la norma alemana permitía un montón de cosas, usted hubiera tenido que liberar a los nazis. Se quedó complicado el hombre. Y esto no le pasó a Rubín, le pasó a un montón de positivistas. Y vamos a ver cuando analicemos el tema de Nuremberg, que tuvieron que hacer los positivistas para salvar su teoría. Pero lo que estoy diciéndole con esto es qué importancia es saber por qué uno es positivista, por qué es naturalista. Y aparte naturalista también tiene su inconveniente, porque naturalista es, usted puede ser naturalista divino y terminó justificando los regímenes absolutistas que conoció, las matanzas, esto en nombre de Dios, los fundamentalismos que conocemos hoy en el siglo XXI. Bueno, eso tuvimos los cristianos en el siglo pasado. Éramos fundamentalistas porque teníamos las cruzadas, matábamos a todo el mundo. Digo porque todos tenemos, es una cuestión de tiempo, como dicen algunos, pero también fuimos bárbaros. Entonces, no puede quedar librado a cualquier teoría. ¿Y por qué las teorías tienen sus contraindicaciones? Y hay que saber por qué. Esto es lo importante de ir haciendo algunas reflexiones. Pero rápidamente, el siglo XX, dijimos, tiene 6 genocidios. Vamos a ver los 3 rápidamente, 3 para saltear. El primer genocidio no está muy nombrado, pero algunos conocen, es el genocidio armenio de 1915. 1 millón de armenios mueren en lo que hoy es el desierto del Sinaí. Primero matan a los intelectuales, separan hijos de madres, separan hombres, después muerta por inanición en un desierto donde no había nada, seguro que morían, y es lo que hicieron los turcos en ese momento. El argumento era que los armenios que vivían en Turquía estaban beneficiando
a los armenios que vivían en Rusia junto con los rusos. Rusia estaba en guerra con los otomanos, y entonces directamente por ser armenio, por el sola condición de ser armenio, hicieron una matanza, lo que llamaban los jóvenes turcos en ese momento, hicieron una matanza de 1 millón de armenios. Esto era en el marco de la Primera Guerra Mundial, que también vamos a ir viendo los contextos políticos y las decisiones políticas cómo tienen que ver. ¿Por qué? Porque Alemania era socia de Turquía, entonces Alemania se hacía la distraída con lo que hacía Turquía. Los americanos y los franceses y los ingleses, cuando termina la Primera Guerra Mundial, hacen una amenaza de investigar las violaciones de los derechos humanos tanto en Alemania como en Turquía, pero después priorizan la reparación de guerra, priorizan el dinero. Y eso es lo que se llamó en su momento Tratado de Versalles. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con los derechos humanos? No, va a tener que ver, porque todo el mundo cuando estudia Tratado de Versalles, Keynes, el famoso Keynes que resolvió la crisis del 30, escribe, es un hombre muy inteligente en inglés, escribe un libro que se llama El Tratado de la Paz y denuncia que el Tratado de Versalles, la Primera Guerra Mundial, por no haber analizado la violación de los derechos humanos y solo interesado en la reparación económica y la restricción y humillación que se había hecho al pueblo alemán, estaba generando el virus de una futura guerra mundial. Esto es una profecía que se cumplió, está en el libro de Keynes. Entonces, se van a dar cuenta que como las potencias le interesó el dinero, no le interesó los valores, no le interesó el principio, no le interesó construir un sistema internacional de justicia de derechos humanos, y hicieron un pequeño intento, pero se quedaron con el oro. No eligieron el bronce, sino eligieron el oro, eligieron la plata, y ustedes conocen la historia. Y se van a dar cuenta que en ese contexto se produjo el primer sistema, que es la matanza armenia, esta industrialización de la muerte por omisión. Y ahí ustedes van a ver cómo, terminada la Primera Guerra Mundial, también se producen temas de poder que tienen que ver con estos temas de los derechos. Viene la caída del poder económico político de Inglaterra, como primera lectura, y la irrupción de que por primera vez la política en el mundo, en la lógica occidental y cristiana, dejaba de ser eurocentrista. Porque hasta ese momento, todo lo que pasaba en la lógica del mundo occidental y cristiano ocurría en Europa, no ocurría fuera de Europa. Y aparece el primer fenómeno, que es Estados Unidos, ayudando a ganar la guerra, pero que aparece que la que financió, la que puso logística, la que puso algunos son, la que tomó la decisión política. Cuando ustedes miran la película, una película famosa, Lo que queda del día, es una discusión en un castillo, donde el embajador americano le dice, esto era antes de empezar la Primera Guerra Mundial, ya era un debate con los lores ingleses que estaban acostumbrados a manejarse tradicionalmente en la política, creyendo que eran reuniones de banquete, y el embajador americano le dice, no, la política dejó de ser de nobles, de con estirpe, para ser de profesionales y que estudian. Por eso ustedes están construyendo la Segunda Guerra Mundial, que estaba Chamberlain, ahí está el famoso dicho chamberlainismo, que es la frase que hace concesiones al absoluto, al poder que era Hitler, y cuando termina haciendo concesiones, lo mismo termina la guerra. Y entonces le explica lo que va a pasar, y es casi una profecía. Cuando uno estudia relaciones internacionales, lo primero que hacen es hacer ver esa película, ver los debates que hay, porque es clave, aún en cualquier nivel de posgrado, esa película es estratégica para verlo. Y van a ver cómo interrumpe Estados Unidos. Pero aparece otro fenómeno que, aparte de lo que estamos hablando, aparece un fenómeno ideológico muy importante. Por primera vez, la doctrina marxista, que venía siendo escrito por el Capital de Marx del siglo anterior, aparece en lo que se llama el socialismo real. En 1917, en plena Guerra Mundial, Stalin toma el poder. Es decir, la Unión Soviética se convierte en comunista, socialismo real. Tema que no es menor, y van a ver por qué no es un tema menor. Entonces empieza a aparecer un nuevo sistema. Ya no es eurocentrista, aparece la Unión Soviética con un poder espectacular, con un comunismo, aparece Estados Unidos con poder, decadencia de Europa, y fundamentalmente aparece un fenómeno inflacionario en Occidente, un fenómeno inflacionario en las economías de posguerra, tanto de Estados Unidos, con la preocupación de que en el comunismo había crecimiento y no había inflación. ¿Por qué estoy contando esto? Porque ahí se van a dar cuenta ustedes que empieza a haber en la entreguerra, como se llama,
respuestas ideológicas. ¿Y cuáles son las respuestas ideológicas? Dice, Alemania dice, nosotros estamos humillados, tenemos Tratado de Versalles, recuerdo, tenemos todos una hiperinflación espectacular. Ahí va a aparecer el famoso debate entre Carl Schmitt, un jurista que da la legitimación al régimen nazi, y un debate que no se puede dejar de leer, que es Carl Schmitt con Kelsen. Kelsen defiende el parlamentarismo alemán. Estaba en debate por la hiperinflación, hagan de cuenta que es el 2001, digo para que entiendan, pero agravado, encima con un país que se creía potencia, que esto se encuentra con una hiperinflación donde la culpa tenía el parlamentarismo, la culpa tenían los judíos, la culpa tenían los comunistas que querían hacer comunismo en Alemania y volverlo a la Unión Soviética. Era el debate. Y entonces habría un grupo de empresarios y un grupo de filósofos y un grupo de juristas que empiezan a buscar una nueva teoría, porque no les cerraba el capitalismo con inflación y con decadencia, y tampoco, y todo por lo que lo habían hecho, y entonces se van a encontrar ustedes que ya había habido tener una respuesta en 1923-22 con Mussolini, el fascismo. El fascismo es una respuesta a la crisis del capitalismo y una respuesta a no querer ser comunista. Entonces cuando se dan cuenta que aparecen tres ideologías: capitalismo, liberalismo, fascismo, que da una respuesta corporativa, que si bien es un tipo de capitalismo centralizado, corporativo, que no es el capitalismo que están acostumbrados y donde querían reivindicarse también porque eran los países más atrasados, tanto Alemania como Italia, que recordar que fue la unificación tardía, son los que más tarde se unifican y tenían un retraso relativo con Francia e Inglaterra, y aparece el fascismo. Y luego, ustedes deben recordar que Hitler en Mi Lucha empieza con 1922 perdiendo elecciones, pero se consolida su poder en 1933. Entonces en ese momento estamos con cuatro ideologías: la ideología liberal, que nació en Inglaterra; la ideología comunista, que si bien nació en Alemania se consolidó en la Unión Soviética; la ideología nazista y la fascista. ¿Qué podemos decir para hacer una síntesis? Las cuatro ideologías que no nos gustan nacieron en Europa. La ideología a la civilización aportó Europa. Y por otro lado, pero esto es una síntesis, las religiones aportó Oriente. Los judíos, los cristianos, los musulmanes. Oriente aporta al mundo las religiones, Europa aporta las ideologías. Estas ideologías que eran muy complicadas, es decir, esto dice el Papa, si bien es cierto que el capitalismo no es una buena respuesta, habla de la concentración crítica. Hasta ahora no se encontró otro sistema, pero hay que buscar cómo humanizarlo. Pero obviamente lo que no tenemos discusión es que el comunismo fracasó, aunque tenga semillas de verdad, decía Juan Pablo II, pero fracasó y terminó siendo autoritario, partido único, ateo, varias complicaciones. Y el tema del nazismo. El nazismo terminó siendo un capitalismo de Estado, respetando la iniciativa privada de todos aquellos que estén en Estado total, como esta es la filosofía de Nietzsche y de Heidegger en Ser y Tiempo, que le enseñan a Hitler, le dan la fundamentación del superhombre, que hablaba Nietzsche, le da la fundamentación de Estado total, que habla Carl Schmitt y que habla Heidegger, y le da la fundamentación. Ahora murió Ernesto Laclau ayer, con 78 años, y digo por qué Ernesto Laclau, que era el ideólogo de Cristina Kirchner, que era seguidor de Carl Schmitt. Carl Schmitt, que decía Estado total, y decía tiene que haber amigos y enemigos, pluralismo. El peor veneno que puede haber para un Estado es el pluralismo, decía que tenía, que el debate que tenía con Kelsen. ¿Por qué? Porque debilita al Estado, neutraliza, lo vuelve inoperativo, y esto es parte de la hiperinflación. Recuerden ustedes la ineficiencia del Estado con las deudas de Versalles, un Estado que se caía, no tenía respuesta, entonces todo era responsable del Parlamento, y por eso se quema el Parlamento. Ustedes van a recordar que uno de los pretextos es que el régimen nazi quema el Parlamento en su último debate de expresión, pero este es el debate que se dio en Alemania. Y así empiezan a construir. En Mi Lucha ya está el genocidio que construyeron los alemanes. Y la pregunta es ¿cómo puede ser que un pueblo tan culto pueda construir una monstruosidad no entendible desde el punto de vista racional, que como ya Kant en su libro dijera el mal absoluto, ya hablaba del mal absoluto sin haber conocido esta monstruosidad? Kant habla del juicio al mal absoluto, que es el nombre que Carlos Nino en su libro pone. El juicio al mal absoluto lo sacan de Kant. Cualquiera que habla del mal absoluto siempre tiene que repetirse a Kant. Es decir, todos estos alemanes que sabían lo que ocurría cometieron
y lo que quiere que le quede claro que no es producto de locos. Puede no ser loco Hitler, este es un tema aparte. Lo que no tiene que haber es simplificación en la sociedad. Es decir, apareció un loco que le confundió a la gente. No es loco. El nazismo es un cuerpo de doctrina, filosófico, doctrinario, de altos especialistas que estudiaban, que fundamentaban. No era un acto de improvisación de un loco que dijo algo. Eran los filósofos más importantes de Alemania que aportaban, eran los juristas más importantes. Es decir, construyeron toda una sociedad, un nivel empresario que dio una respuesta al capitalismo. Y ahí empezaron a construir el enemigo. Porque Carl Schmitt, ¿quién enseña? Carl Schmitt escribe varios libros, teoría de la Constitución, teología de la Constitución. Se escribió también sobre el internacionalismo. Y Carl Schmitt dice, para tener una identidad pueblo y el Estado total y un Estado de identidad, tiene que tener enemigo. Lo que define a alguien es el enemigo. Si yo no tengo enemigo, no puedo definirme, no puedo tener identidad. Y ustedes van a recordar en muchos lados, por eso dije la Clau es uno que en su libro habla de que hay que tener enemigos para definirse, y hay que ser amigos y enemigos, y a los enemigos ni habla. Son las cosas que después traducen más democráticamente, menos democráticamente, pero son los conceptos que después equivocan a la gente. Y Carl Schmitt arma el concepto de amigo-enemigo. Hitler toma todos los conceptos de Estado total, del no pluralismo, toma los conceptos del superhombre, de la raza superior, y empieza a construir cuál es la hipótesis de conflicto y cuál es el enemigo que a mí me define. El enemigo que a mí me define es el judío. Es el que se apoderó de los sistemas financieros, es el que está queriendo llegarnos al comunismo, y el enemigo no es persona. Lo primero que hay que hacer para construir un genocidio es que al enemigo primero convertirlo en objeto. Tiene que dejar de ser persona y tiene que empezar a perder sus categorías. Por eso en 1935 la ley de Nuremberg, el juicio de Nuremberg se hace porque ahí se dictó las primeras leyes en contra de los judíos, como homenaje a esa conmemoración. En 1935 declaran a los judíos alemanes que no tenían capacidad civil, que no podían casarse con alemanes, que tenían que entregar sus bienes. Era toda una categoría distinta. Algunos pudieron irse, otros jugarse, otros... Hannah Arendt se salvó. Hannah Arendt era discípula de Hegel, era la amante de Hegel. Digo, esto estaba públicamente en la fíjense, y después la que escribe los famosos libros que vamos a estudiar o que se estudian, la banalización del mal. Tenía esa contradicción espiritual. Y van a ver ustedes entonces cómo se construye ese genocidio. Empiezan, van a ver cómo hay médicos que empiezan a hacer experimentos, la eutanasia. No solo construir enemigos, sino al construir la raza superior había que hacer eutanasia, todo lo que era deformado, había que hacer investigaciones, había que hacer estudios, había que trabajar en esa aniquilación. Y empiezan los campos forzados. A todo aquel que piense distinto, comunistas, políticos anarquistas, homosexuales, gitanos, judíos, empezaron a ocupar los primeros campos de concentración de Alemania. Y una cosa que paradójica y van a ver cuando uno analiza es, nunca hubo en Alemania campos de exterminio. Murió mucha gente por trabajo forzado. Los campos de exterminio estuvieron fuera de Alemania. Por eso usted habla de Auschwitz, en Polonia, los distintos campos de exterminio estaban fuera de Alemania. No se permitían en su moral tener exterminio dentro de Alemania. Porque siempre fue el debate cómo legitimar la muerte. Este es otro debate que hay cuando uno construye genocidio. ¿Y qué hace con la gente que empieza a matar? La gente de uno que empieza a matar, empiezan a darle vacaciones a Italia, al norte de Italia, pero se encuentra que tienen problemas psicológicos. Entonces, ahí van a ver ustedes cómo la muerte primero fue incipiente, porque ustedes van a ver que este genocidio se construyó en simultáneo con la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que era paralelo a la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo grave, cómo aprovechan la Segunda Guerra Mundial, arman toda una estructura de identidad, Versalles que los reivindica, armamento, empiezan a tomar países que eran diríamos, alemanes, los sudetes, por ejemplo, que eran los países de al lado, pero que eran pro-alemanes. Entonces empiezan a tomar todos los países que tienen consenso. Este es lo que se llamó el chamberlanismo. Los ingleses les permitían que tomen otro país y no hacían la guerra, hasta que tuvieron que hacer la guerra porque era inexorable. Y entonces, en simultáneo, construyen este genocidio que fueron haciendo así, como lo llama Friedrich, la construcción de un genocidio. Y fueron viendo las etapas.
Y se van a encontrar que en 1900 empieza la ruptura de los hospitales rotos, que fue el 9 de noviembre del 38. Esto es producto de una venganza que mataron a un cónsul en París. Entonces Hitler da la orden que 10.000, 15.000 negocios en Berlín, entonces rompan, maten judíos, una cosa espectacular. Empezó a mostrar el rostro peligroso, y donde se consolida lo que va a significar la solución final es en 1942. En el lago de Wannsee, que queda más o menos 6 estaciones de Berlín, en tren, un lago que sirve de vacaciones, diríamos, a los berlineses, hay un castillo, ahí se unieron todo el régimen, y ahí deciden hacer lo que se llama la industrialización de la muerte. ¿Cómo hacen? Para que los militares no gasten balas, no tengan problemas psicológicos, sino todo el mundo vaya cumpliendo lo que se llama sustituir la sangre por tinta. Es decir, aparecen los burócratas de la muerte, los burócratas del papel, donde van a ver ustedes después, la impresión máxima va a ser Eichmann, que es juzgado en Israel en 1960. Empiezan a construir los trenes de la muerte, los trenes al paraíso, y todo lo que significó la quema de personas, el humo, la destrucción. En 1942 se decide eso en Wannsee y se llama la solución final. Solución final que se construya antes, porque este es un debate también que hay, cuando empezó, pero la construcción ahí se consolida y le queda 3 años, y ahí construyen 6 millones de industrialización de la muerte por burocracia de papel, donde se firman las racias que suben a los trenes, los que están en los juicios viendo cuántos minutos tardaban cuando bajaban del tren, que le hacían a las mujeres de un lado, iban todas peladas, bueno, todo lo que ustedes pueden imaginarse. Empresas alemanas famosas hoy eran las que suministraban todo el material. Esto está en todos los libros, Bayer, esto, lo que a ustedes se les ocurra, eso trabajaban para el régimen nazi y hacían las cosas que a ustedes no se les ocurren. Bueno, esto construyó, y en 1945 sí, Occidente dice, no podemos dejar pasar esto, que se denunciaba, y que en alguna medida muchos dicen hay complicidad de Occidente que permitió, ¿por qué con los aviones no bombardearon las líneas férreas que iban con estos trenes en la muerte? Es decir, hay todas las distintas teorías, pero lo que en síntesis es Occidente por primera vez, y acá está lo importante de Nuremberg, empieza a construirse el soporte jurídico de una respuesta incipiente con inconvenientes jurídicos, porque era cómo armaban una justicia internacional, cómo armaban legislación. Decidieron armar un tratado, se llamó el Tratado de Londres de 1945, donde establecen el régimen internacional, forman la jurisdicción, un juez por cada país que ganó, y el fiscal era un ministro de la Corte de Estados Unidos que había sido Jackson, que iba a ser el fiscal acusador famoso en Nuremberg, y ahí arman los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, empiezan a armar toda la cadena. Y ahí ustedes, si miran rápido, van a ver cómo después se va a replicar en el tiempo la misma defensa. Porque los nazis, ¿qué decían los abogados? Nosotros cumplimos con la ley. ¿Por qué no tienen más? Si fueron órdenes que recibimos, y cumplimos con la ley, cumplimos con la ley alemana. Entonces el positivismo está con el problema. Si cumplió con la ley, tiene que estar salvado. Ahí es lo que decíamos del problema del positivismo. Y ahí salva un positivista que se hace famoso, que se llama Radbush. Para algunos positivistas lo acusan de traidor y de oportunista, porque Radbush dice, sí, la verdad que hay que ser positivista en términos normales, en situaciones normales, el derecho a la norma, pero en situaciones excepcionales, donde es manifiestamente injusto e inmoral, sobre texto de un dogmatismo positivista, no podemos eximir de culpabilidad a un plan criminal sistematizado. Y esto tenemos que juzgar. Hacen un positivismo atenuado que salva la excepcionalidad, y a eso le incorporan el derecho internacional que habíamos hablado nosotros, del Jus Cogens y legislaciones anteriores. Con eso armaron la estructura jurídica para juzgar a 30 y pico de... Lo que quiero que sepan es, porque cuando ustedes han escuchado muchos militares decir, bueno, por ahí se le jugó a 30 y pico y se terminó. No. Se jugaron a 30 y pico en jurisdicción internacional de Nuremberg, pero se jugaron 150.000 militares en Alemania, se jugaron 250.000 militares en Francia, se jugaron en Italia, y hubo aproximadamente entre esos países 1 millón de justicia por mano propia. Se utilizaron los 3 sistemas:
jurisdicción internacional, justicia nacional para los abajo, y las familias que se debían las cuentas, hubo justicia por mano propia. Ustedes se imaginen una guerra lo que habrá sido, para que entiendan lo que los Maquis, los Héctor, la resistencia francesa, que conocía a los colaboracionistas del régimen de Vichy, que era un general que había sido premiado y victorioso en la Primera Guerra Mundial, se convirtió en colaboracionista de los alemanes cuando toman Francia. El régimen de Vichy estuvo en Lyon, dirigía una parte de Francia, y los nazis desde París dirigían toda la otra parte. Es decir, un doble sistema de legislación que tuvieron y convivieron. Y De Gaulle es el que recupera Francia, y en eso se pasaron la cuenta. La resistencia francesa, que fue espectacular, le pasa la cuenta a las familias que convivían, los colaboracionistas, se los pelaba. Es decir, cuando estaban caminando, que eran pelados no naturales, sino pelados artificial, había sido un colaboracionista nazi. Digo, después vienen las muertes que ocurrieron en todo ese sistema. Entonces, esto es el paradigma que tenemos de Nuremberg, que fue muy importante, que marcó, que tuvo algunas patas flojas desde el punto de vista jurídico, pero que desde el punto de vista moral y desde el punto de vista del derecho internacional, y esta baldosa de la excepcionalidad que encuentra Rasmus, permitió juzgarlo con legalidad. Después tenemos que remitirnos ya a Roxin, que estuvo en el congreso que se hizo acá en Mollet de la Facultad de Derecho. Vino el alemán Roxin, lo trajeron en Derecho Penal. La teoría de Roxin es el que inventa la teoría del autor mediato, que es el asesino de burocracia de papel. ¿Cómo se puede ser asesino firmando con tinta y no viendo sangre? Instrumenta todo, y es la que sirve de la década del 60 para juzgar a todos los genocidios y dictaduras que hubo en las distintas partes del mundo con la teoría Roxin. Y ustedes van a ver que si ahora leen detenidamente los fallos argentinos, van a encontrar Rasmus, que era la teoría positivista atenuada, que permitía ante lo injusto, manifiestamente injusto. Van a escuchar Roxin y van a escuchar Job Cohen. Son las tres teorías que permitieron que en la legislación argentina, más la legislación que teníamos, juzgar legal y legítimamente a las tres juntas de comandantes, y a lo que se juzga después con Roxin, con Raúl. Y por eso estamos hablando de Nuremberg rápidamente. Y después rápidamente vamos a América Latina para no cansarlo y entrar rápidamente a la Argentina. Acá van a ver causalidades y coincidencia del poder. Y la primera pregunta que tenemos que hacer es: ¿por qué en América Latina, cuando hubo dictadura, había en todos lados? ¿Y por qué cuando vino la democracia hubo en todos lados? ¿Tendrá que haber algún poder planificado mundial que decide estas cosas, ayuda, crea condiciones, o es casualidad? ¿Por qué? ¿Por qué hubo dictadura y por qué democracia? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos, si no, no entendemos nada de qué es el poder, porque así como hay poder interno, hay poder internacional, y por eso hablábamos hoy de la Unión Soviética y de Estados Unidos, porque después de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría, entre dos ideologías, el comunismo y el capitalismo, se dividen el mundo, y América Latina queda en la lógica de ellos del lado americano. Y cuando dividen el mundo, tienen que inventar una doctrina que se llamó la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional era una doctrina que la hipótesis de conflicto, y ahí otra vez llegamos a Carl Schmitt, fíjense, la hipótesis de conflicto es el comunismo, y lo que define al capitalismo es el comunismo. El que está en contra del comunismo es capitalista, es socio. El que quiere ser paracomunista, ayudar, querer estudiar y entender cómo el comunismo es enemigo. Acá es blanco o negro. Toda esta doctrina de seguridad nacional dice: che, con voto la gente nos puede complicar la mano. Me parece que tenemos que tener amigos dictadores. Y crean la Escuela de Panamá. La Escuela de Panamá, ¿cuál fue? De la West Point, donde uniformaban ideológicamente a los militares más importantes de los países de América Latina. Ahí se estudiaba qué era la doctrina de seguridad nacional, ahí se estudiaba cómo se combatía las guerrillas, ahí se estudiaba toda la doctrina, por un lado de West Point, y por el otro lado lo que significó la lucha francesa en Argelia y en Indochina, que es la que tiene la gran experiencia de lo que es luchar con guerrillas. Todo el sistema de guerrillas estudian en Argelia, y son los generales franceses que también vienen a Argentina, pero vamos a ver, traen la doctrina de seguridad nacional
La doctrina argelina, la doctrina indochina de Francia, que es que el enemigo es distinto, no son uniformes, no hay ejército, puede estar en cualquier parte, es invisible, ataca, mata preventivamente, tenemos que empezar a usar la tortura, tenemos que atacar a los guerrilleros, tenemos que atacar a los familiares, a los indiferentes, a los cómplices, todo el mundo es enemigo, salvo aquel que sea activamente nuestro. Esta es la hipótesis de conflicto. Y todo ataque preventivo y la tortura como la forma y el instrumento de salvar el sistema. Todo eso en nombre del mundo occidental y cristiano. Es decir, la legitimidad que daba eso era defender Occidente del comunismo con la seguridad nacional y con esta doctrina. Fíjense esa melanza que se armó contradictoria, diría un juez cuando mira las cosas. Eso fue lo que dio la justificación en América Latina. Decían, che, la gente quiere pensar y quiere dudar por ahí a ver si se vuelven socialistas. Se asustan con Cuba. En 1959 la revolución cubana. Esto no va a desarmar el comunismo. Después tiene Allende en Chile, comunista. Todo era comunismo. Entonces empiezan a ver que hay que construir todo un modelo y empiezan las dictaduras. No nos salvamos cuando nos votamos de un problema, el número no nos da, defendamos los intereses. Seguridad nacional se defiende con dictadura. Y vino la dictadura en toda América Latina. Y ahí sí, ustedes van a ver rápidamente, ahí ya podemos analizar el fenómeno argentino rápidamente, y en esto quiero ser concreto. No es que no quiera analizar los montoneros, porque hay un dicho que dicen, estos siempre miran con un ojo, siempre le miran a los militares, no le miran a los montoneros también mataron. El debate cuando hacemos Estado de Derecho no es si un subversivo privado mató o no mató, porque si mató tiene que aplicarse el Código Penal. Tenemos que darle el Estado de Derecho, el derecho de defensa. Lo que estamos discutiendo, y lo que nos sirve a nosotros para construir un nunca más, es qué respuesta da un Estado ante el acto de violencia al sector privado. Este es el debate que tienen que entender para no perderse en la teoría de los dos demonios, ni que si igualaste, no igualaste, sino no, lo que yo tengo que discutir para no confundirme es el Estado. ¿Qué respuesta da ante una violencia de un sector subversivo? La respuesta es, como son antropófagos y comen personas, digo metafóricamente, ponemos la olla negra y lo comemos a él. Esa fue la respuesta que dio el ejército argentino durante la dictadura. Usó, como son antropófagos, nosotros tenemos que comerle, no hay más remedio, ponemos la olla negra grande, una fosa común, lo comen. Esa fue la respuesta inmoral, ilegal que dio la dictadura argentina. Porque la respuesta tendría que haber sido, nosotros tenemos que combatir a los montoneros y a los guerrilleros con la ley, la Constitución en la mano, el Estado de Derecho y con valores para poder después justificar. Porque si usted hace lo mismo, como diría el doctor Alfonsín en su libro La Cuestión Argentina, el primer libro que hizo en su campaña en 1982, perdió la primera batalla moral. Fue derrotado moralmente porque utiliza los métodos que dice cuestionar para salvar una situación. Y es lo que hizo el ejército argentino. Y ahí es donde ellos tienen un inconveniente. El Estado, ¿por qué lesa humanidad? ¿Por qué imprescriptibilidad? ¿Y por qué el delito privado subversivo no tiene imprescriptibilidad? Que es la teoría de los dos ojos que ellos dicen. En rigor de verdad es lo siguiente. La subversión privada no es imprescriptible ni es de lesa humanidad. En la construcción y el estadio que hoy está el derecho humano, mañana no sabemos, pero hoy, en todos los fallos que conocemos en el mundo, porque cuando uno tiene subversión privada puede apelar a su Estado a que lo defienda. Mientras que si el Estado se vuelve terrorista, usted no tiene a quién apelar. Y bloquea el sistema. Y al bloquear el sistema, como usted lesionó ese trípode de Carlos Nino, que es la libertad, la autonomía y la inviolabilidad, tiene que pagar la cuenta en cualquier momento y en cualquier tiempo, porque si usted es Estado y tiene capacidad de aguantarse en el tiempo, usted logra dictarse una autoamnistía. Entonces, estos tipos de delitos no permiten, y por eso dicta la lesa humanidad, porque no hay órgano superior, porque pueden bloquear en el tiempo, porque pueden declararse su autoimpunidad, y entonces aparece en la construcción de los delitos de lesa humanidad. Yo quiero contarles que los derechos humanos no son derechos naturales, se extrae de los conceptos naturales, pero son construcciones de la civilización, van construyendo estos derechos. Toda esta teoría de lesa humanidad son construcciones que salen de la mente, construcciones jurídicas, esto lo dice muy bien Carlos Nino para que podamos entender. Hay otros que te dicen, no, se extrae del derecho a la bueno, si usted es tomista, métale, pero yo creo en la construcción de civilizaciones que van, por eso es que uno,
cuando ve la igualdad de género y todas estas cosas, que algunos se quedan clavados en el derecho natural y siempre si lo natural es tal cosa. No, mi hijo, vos creés que es natural. La civilización te hizo creer que eso era derecho natural. Por eso quedaste en el tiempo y no podés absorber el progreso. Pero bueno, este es un tema aparte, que es un largo tema para analizarlo. Pero es importante que tengan en cuenta qué es civilización, qué es derecho natural, qué podemos modificar, qué es inmutable. Y entonces, ustedes se van a dar cuenta que el Estado genera, es decir, la sociedad internacional genera esta construcción de derechos humanos, de lesa humanidad, porque se da cuenta que los terroristas de Estado se agotan en sí mismos, pueden proteger, entonces creamos la figura de la lesa humanidad y decimos, es imprescriptible. Y queremos demostrar al mundo que en cualquier parte del mundo que estén, si no son juzgados en su propio país, pueda automáticamente aparecer la jurisdicción internacional. Y ahí sí tienen que tener un concepto. En derechos humanos la jurisdicción es nacional, pero eventualmente si el sistema se bloquea y se tilda, como dirían la tecnología, se tilda la máquina y no pueden juzgarlo, automáticamente y subsidiariamente el derecho internacional entra a regir. Actúa subsidiariamente como disparador. Lo natural es que juzgue lo nacional. Si lo nacional no juzga, automáticamente salta al sistema internacional. Y entonces, esto que estamos diciendo lo vamos a ver con pruebas. Y ahí vamos a ver, cuando decíamos el poder mundial, cómo juega. Y van a ver ustedes que hasta antes de Carter había todas dictaduras. Y cómo después elige Estados Unidos, dice no, la verdad que con seguridad nacional, la verdad que al comunismo con estas cosas de palo no le estamos por ganar la batalla. A esto hay que ganarle con valores. Entonces inventan toda una teoría, digo inventan porque es el mismo país, ¿no? Inventan la teoría del poder, construyen una nueva verdad y dicen, hay que levantar la bandera de los derechos humanos. Los derechos humanos es lo más importante porque es lo que nos diferencia a Occidente. Y empiezan a construir la teoría de los derechos humanos contra el comunismo. Y ahí van a ver ustedes entonces cómo al régimen de Videla, al régimen de la dictadura, aparece en 1977 Patrice Dorian, que es la que hace el estudio con toda la embajada americana y con todos los técnicos. Aparece el concepto de desaparecido en Argentina, qué pasaba con las torturas, qué pasaba con el robo de bebé, qué pasaba con la suposición de personas, qué había pasado en este sistema de planificación criminal que tenía la Argentina, quiénes habían muerto, quiénes desaparecieron, cómo era el modus operandi en distintas zonas regionales que establecieron la Junta Militar para juzgar clandestinamente, y todo el sistema y los códigos que tenían. Y el otro sistema de investigación que aparece muy importante es, así como hay crítica en la Iglesia y a muchos sacerdotes, van a ver ustedes como de Nevare después actúa la CONADEP, como hubo sacerdotes que se jugaron. Pero lo importante es que la cabeza de la Iglesia, Vaticano, Juan Pablo II, es el primero que le reconoce en el mundo a la Madre de Plaza de Mayo. Lo recibe en el Vaticano y le da el sello universal y dice, 3 países en el mundo violan derechos humanos. Uno era la Argentina. Y denuncia, y tiene toda la documentación, y es lo que nos va a servir. Documentación americana, documentación del Vaticano, 812 testigos que declararon, más toda la doctrina, lo que nos sirvió para juzgar a la Junta de Comandantes de las 3 juntas que vamos a ver después. Fíjense la importancia que tuvo Juan Pablo II en todo este esquema, y la importancia que tuvo Estados Unidos en nombre de sus nuevos valores, no por su buena voluntad, sino como su estrategia nueva era los derechos humanos, en esa dirección tenían que trabajar. Y empezamos a construir las democracias incipientes, que se consolidan los valores y los derechos humanos, y ustedes van a recordar que supuestamente viene la democracia en el 80, 81, 82, 83, de acuerdo al tipo de país, pero América Latina como sistema dominó, empieza a dejar de ser dictadura y empieza la democracia. El poder mundial que también está trabajando sin quitarle mérito a la lucha de los pueblos latinoamericanos, sin quitar mérito a la dirigencia política, sin quitar mérito a la gente que quería cambiar, pero hay poderes que van allanando el camino, que van inclinando en una dirección y son datos objetivos de la realidad. Ahí sí lo que van a ver es una diferencia sustancial que es importante marcar, que hace a cada país, y esto sí hace a su identidad. Hay 2 clases de transición democrática. Esto es muy importante que tengan claro. Hay 2 clases de transición democrática en América Latina. La transición democrática pactada, y el modelo y el paradigma es Chile, que negocia con Pinochet, hacen un plebiscito
lo mismo Chile, el plebiscito de la derecha vota un 40%, es decir, vota alto aunque pierde, negocia una reforma constitucional y Pinochet pasa a ser senador vitalicio de la nueva democracia que venía y con la garantía de impunidad a todos los militares. Esta fue un régimen de transición pactada, después van a haber algunas modificaciones en el tiempo, pero esto así nace la democracia chilena. Y la democracia argentina es la contracara de lo que significa una transición de ruptura. Es decir, la Argentina decide romper con el pasado y elegimos un régimen de no impunidad, de no transacción con el pasado, de juzgamiento, y se producen, ustedes conocen de los militares, en la última etapa tienen derrota económica e hiperinflación, fracaso económico, un fracaso moral espectacular de corrupción, y lo que le termina de poner el moño, paradójicamente, a una causa noble para todos, pero que es la derrota de Malvinas. La derrota de Malvinas es el holocausto final, lo paradigmático de la derrota del régimen que pierde total legitimidad, y ahí viene la salida democrática. Ahora, la salida democrática en Argentina, y esto no es, porque voy a hacer la crítica también en algunos momentos al radicalismo, pero vamos a, en ese momento esto es diferencial, ya no tiene nada que ver con el mundial. Hay dos candidatos que podrían ganar en 1983. Luder, profesor de Derecho Constitucional, presidente del Partido Justicialista, candidato, y el doctor Alfonsín. El doctor Alfonsín, hay que recordar que era presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en la Argentina y que nunca ejerció la profesión, como dicen los libros, sino la vez que hizo fue para presentar recursos de habeas corpus y defensa a aquellos que eran desaparecidos en la Argentina. Es decir, este valor tenía el doctor Alfonsín cuando ejercía la profesión, nunca ejerció la profesión, esto cuando se estudia le quedaban los amigos. Él tenía una vocación excepcional en la política, pero tenía una convicción que eran estas cosas. Y entonces ahí el doctor Alfonsín dice, porque el problema que había es que Viñón, el último presidente de la dictadura, dicta una amnistía, que se denominó la autoamnistía, que es el perdón definitivo. Entonces Luder dice, yo como profesor de Derecho Constitucional hubiera querido juzgarlo, pero la verdad que estando la amnistía cumplió todos los efectos jurídicos, no lo vamos a poder juzgar. Están todos perdonados. No, y esta fue su campaña. Esto es público y notorio, estoy haciendo una descripción de recuerdo. El doctor Alfonsín dijo no, y ahí sí, trajo todo un equipo Alfonsín. Ahí aparece Carlos Mino, uno de los filósofos más importantes de la Argentina, que muere en 1993, pero uno de los discípulos es Gargarella, que se reunían los viernes en una cafetería y analizaban toda la fundamentación teórica de qué había pasado en Nuremberg, qué había pasado en Alemania del Este, qué había pasado en el Mediterráneo, es decir, en Grecia con los coroneles, y qué había pasado en España con Franco, las impunidades que hubo, los perdones, es decir, las dificultades que tiene juzgar a un régimen que se va, pero que tiene efectos residuales. Entonces, escribe este libro famoso que ustedes llaman El juicio al mal absoluto, escribe Ética y Derechos Humanos, escribe Introducción al Derecho, empieza a escribir artículos, a analizar y a dar toda una legitimación. Y ahí ustedes recuerdan que cuando a la Argentina viene Working y viene Wyss, que eran los padres intelectuales junto con él, de la escuela norteamericana de todo este modelo de principios y valores que se defendían. Y entonces empiezan a legitimar los derechos humanos porque había, pero a la vez decía, de todas las experiencias mundiales que hay, la verdad dice que uno, como en la Argentina tenemos un problema, tenemos que jugar derechos humanos del pasado y violación, tenemos que cuidar los derechos humanos del futuro, y en simultáneo tenemos que cuidar la transición democrática que es débil. Fíjense ustedes, teníamos herencia económica que explotaba y no podíamos resolver, derechos humanos violados para atrás, construir para adelante esta transición democrática. Era muy complejo cómo hacíamos para jugar a todo. Entonces, es la teoría que inventó Alfonsín de los 3 niveles de responsabilidad en su campaña. A los que planificaron el plan, condenarlo; a los que cumplieron la orden, eximirlo; y a los que se excedieron en la orden, directamente también condenarlo. Que fue lo que sirvió en su momento después para legitimar la obediencia de vida y tiempo final, que es un problemita que quiero explicar que tuvimos los radicales, digo, para hacer el análisis. Pero hay una cosa que Alfonsín pasa a la historia y supera esta anécdota de la obediencia de vida y punto final. Porque el doctor Alfonsín, después de 30 años de democracia, lo que tenemos que reivindicar de que fue el hombre,
que en su gobierno acusó y se condenó las 3 juntas de comandantes. Por primera vez después de Nuremberg, 50 años pasaron. Fue el hombre que presentó el proyecto de ley en el Parlamento argentino el 12 de diciembre de 1983 y derogó la autoamnistía en 48 horas en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. Derogó, pidiendo la nulidad absoluta, porque no se había hecho debate, porque era una dictadura, porque se autoamnistiaban, por un montón de argumentos que tenía Carlos Nino, que fue el que dio la fundamentación filosófica a este tema. Pero fue el padre de la derogación de la autoamnistía, fue el padre de la Junta de Comandantes, fue el padre de lo que significó la CONADEP, que fue la verdad en Argentina, es decir, Sábato, con Mayer, con Favaloro, con De Nevare, todo hombre de prestigio. Se formó por decreto 187 una comisión que en 180 días tenía que recolectar todas las pruebas en Argentina. Y ahí se recolecta que hubo 8.917 desaparecidos en Argentina, es lo que se constata, no quiere decir desmentir el concepto de 30.000, esto es importante, pero sí lo que se constató en ese momento era 8.917, con toda la documentación que había de lo que habíamos hablado, de embajada americana, pruebas. Esto fue lo que sirvió, una de las bases centrales que sirvió a la Junta de Comandantes, para la condena de la Junta de Comandantes. Cuando terminan eso, se hace en abril, nosotros acusamos a la Junta de Comandantes, teníamos un problema, como eran militares decían que tenían que juzgar los fuegos militares. Ahí el doctor Alfonsín directamente le dice, juzga el fuego militar, pero nadie se puede salvar en la Argentina, porque se acabaron los fuegos personales no funcionales, nadie se puede salvar de la revisión judicial como cualquier ser humano. Y ahí le crea el sistema de apelación de la justicia civil y penal. Entonces le obliga a que se apuren, dilatan los militares, jueces no quieren juzgarlo, entonces directamente, ustedes se acuerdan que se construye esa cámara famosa, Arlanián, Gil Lavedra, Ledesma, todo un grupo de camaristas que es el que juzga. En 1984 empieza el juzgamento y termina en el fallo del 10 de diciembre de 1985, el famoso fallo 13, que es la junta, las 3 juntas de comandantes condenadas. Y acá hay una cosa que siempre se omite. También se condenó, y ahí es donde no hay dos ojos, se condenaron a los jefes de la guerrilla. Esto es un tema que no está recordado en la historia, ni se resalta. Los jefes de la guerrilla fueron condenados, no miramos con dos ojos. Después van a ver la diferencia de tratamiento, recordando el concepto que los subversivos privados prescriben su delito y los subversivos terroristas de Estado no prescriben otro, pero no porque uno mire con un ojo y otro mire con dos, sino ocurrió la naturaleza diferente, pero fueron condenados por el Estado de Derecho los dos grupos, sin que signifique esto la teoría de los dos demonios. Digo esto porque las madres de Plaza de Mayo tuvieron diferencia con el doctor Alfonsín, porque le acusaban en el prólogo de Sábato que nosotros estábamos en la teoría de los dos demonios, que igualábamos al subversivo privado con el subversivo público o terrorista de Estado. Esto no era la filosofía, nosotros estábamos dando la respuesta, lo que pasa es que no estaba prescrito el delito penal de los subversivos privados y había que juzgarlo por el Código Penal, por homicidio, por poner bomba, por lo que había ocurrido. Y a los otros se nos juzgó por el plan criminal de lesa humanidad, que es lo que sirve la continuidad. Este es el gran mérito de la democracia argentina, de un régimen de ruptura que recorre el mundo, que tiene un paradigma espectacular y que más allá, después ustedes van a ver la evidencia de vida y punto final, se debió técnicamente, lo mismo lo reconoce Alfonsín en su libro Memoria Política, a una concesión que hizo del efecto residual de los ejércitos, que ustedes saben que se acantonaban, ponían en jaque la democracia y querían tumbar la democracia. Entonces, ya habiendo juzgado los comandantes ante la debilidad democrática, este es un dato objetivo que está en los libros escritos, se dictó la ley de obediencia y de punto final. Y ahí van a ver ustedes que donde surge el problema real, otra vez, es cuando Menem dicta indultos en los decretos 2001, 2002, 2003, 480 indultados que estaban condenados. Y ahí se indulta a los guerrilleros y ahí se indulta a los militares, a las 3 juntas de comandantes. Y ahí es donde va a surgir el problema, después vamos a ver, pero es donde realmente ese sí fue una claudicación de todo un esfuerzo espectacular, los indultos en la Argentina. Que después uno puede discutir con Kirchner diferencias políticas, pero tiene que reconocer que en el 2003, cuando asume Kirchner, él comete un error estratégico, el doctor Kirchner. Es en el ESMA, cuando dice su discurso central, cuando quiere declarar monumento al ESMA donde se había hecho la tortura de la Marina,
dice: conmigo comienzan los derechos humanos en Argentina. Fue tal la repulsa que hubo de la comunidad internacional, de los partidos políticos, que a la tarde tuvo que llamar al doctor Alfonsín y pedirle disculpas por lo que había dicho, porque no se podía tapar con la mano que 3 juntas de comandantes habían sido condenados en la época que a los leones había que buscar en la selva, no a los leones en el zoológico como era ya en el 2004. Digo para que se entienda la diferencia ontológica y espectacular que había buscar leones en la selva con el poder residual de una salida de dictadura, a buscar leones en el zoológico cuando está todo armado el sistema y usted no tiene peligro de que le pase nada en términos comparativos. No obstante, esto es mi apreciación personal, cuando viene la ley de derogación de obediencia de vida y punto final en la Argentina en 2004, yo era diputado nacional y me tocó ser vocero del bloque radical en este tema muy complejo para el radicalismo porque era la pata floja que teníamos en toda nuestra lucha de política de derechos humanos. Justo nos toca en la parte débil del sistema. Pero la verdad que fuimos y enfrentamos el debate. Lilita Carrió estaba a favor de la derogación de obediencia de vida y punto final. El peronismo estuvo a favor de la derogación de obediencia y punto final. Alfonsín nos manda una carta y nos dice: si ustedes creen que está consolidada la democracia en la Argentina y el presidente así lo ve, no hay problema, deroguen la ley. A nosotros nos dice Alfonsín, están los libros, tenemos la carta, nos manda el bloque y nos da la legitimidad. Y ustedes me dirán: ¿por qué le tocó a Breán? ¿Porque alguien más sabía? No, porque la mayoría de los que estaban conmigo habían votado la ley de obediencia y punto final, entonces le costaba fundamental la derogación. Yo venía verguito, era el más joven de todos, y conocía el tema. Entonces me designaron a mí ser vocero de un tema muy complejo. Y el peronismo, ustedes saben, no voy a ser gorila acá, pero ustedes saben que el peronismo tiene una capacidad de mutación que es espectacular. El problema es Menem, el problema fue de fulano, el problema del kirchnerismo, ahora ya somos de masa, y no tienen problemas, que ellos van limpiándose como legión extranjera, del pasado no se habla, vamos para adelante. Ahí entonces todo el kirchnerismo completo, la mayoría había acompañado el indulto de Menem, la mayoría eran menemistas, y ya todo kirchnerista. Y entonces cuando ellos venían con una voluntad sobre los derechos humanos, nosotros veníamos del gobierno, veníamos mal, veníamos de una salida complicada económicamente, políticamente, sí, estábamos golpeados, estábamos apoyados, estábamos como era complicado para el radicalismo. Y entonces, cuando los tipos se vienen con todo, yo lo único que alcanzo a decir es, hago un discurso largo, pero empiezo diciendo, los veo eufóricos al peronismo, al nuevo peronismo. Pero quiero recordarles que ellos representan al partido del indulto y nosotros representamos al partido que condenamos las 3 juntas de comandantes. Esta es la diferencia moral que nos separan de ellos, y bueno, que ahí empezó todo el debate completo, que en realidad en la cuestión de fondo no hubo discusión, porque nosotros lo que decíamos es posible decretar la obediencia de vida y el punto final como nulidad, pero tiene que ser la justicia la que diga en el marco de división de poderes, no el poder legislativo. Este fue nuestro argumento de esa vez, pero dejamos toda la fundamentación jurídica a favor de que se derogue vía judicial, cosa que ocurrió. Si bien salió la ley formal, es la justicia la que declara en Argentina la nulidad de obediencia y punto final con el famoso fallo Simón. Hay 3 fallos que la Corte Suprema consolida espectacularmente bien: en Arancibia Clavel, la imprescriptibilidad del terrorismo de Estado; en el fallo Simón, que es la obediencia y punto final con la nulidad absoluta; y en el fallo Maceo, que es cuando declara la imprescriptibilidad de los indultos cuando son de lesa humanidad. Son los 3 fallos centrales donde vemos Randus, donde vemos Roxin y donde vemos el Jus Cogens. Digo para que se acuerden siempre de ese tipo: 3 revoluciones, 3 derechos humanos, libertad y equidad, 3 fallos estratégicos. Digo para ayudar a hacer el esquema de algún discurso en algún momento. Estos 3 fallos son estratégicos para la Argentina, y la verdad que Zaffaroni hizo un aporte espectacular, más allá de la descalificación que hoy le puede hacer Massa por el punto de vista moral. Pero el fallo desde el punto de vista intelectual fue muy solvente de Zaffaroni. Todos los jueces de la Corte Suprema juegan muy bien. Hay uno solo que puede tener, yo creo que falla, que hay alguna disidencia, pero digo, la solvencia
doctrinarias que tienen los fallos son espectaculares. Entonces, rápidamente, yo traté sin odios, sin broncas, discutir un tema muy complejo que es cómo construimos el nunca más, cómo tiene que ver derechos humanos y poder, cómo decimos que es una práctica social porque vimos cómo en Nuremberg se construyó, vimos cómo en la seguridad nacional después de la posguerra se construyeron genocidios, vimos cómo en la Argentina se construyó pues, genocidio pensando que todos eran comunistas, asesinos, ideólogos, socios, familiares, todo tenía que desaparecer. Eso lo dijo Gilmar en una declaración en la provincia de Buenos Aires, después la definición que eran los desaparecidos, que eran como un limbo de personas jurídicas que estaban y no estaban, cuando define Videla en el Clarín. Y todas estas experiencias nosotros quisimos tratarlas académicamente, hacer una hipótesis de discusión y decir que en la Argentina hemos construido espectacularmente algo que es muy importante. Cuando vino el Pacto Olivo, yo fui un crítico del Pacto Olivo, a mí me intervinieron en el distrito por gente porque estaba en contra del Pacto Olivo, porque varias discusiones, pero tengo que reconocer que hay un tema que no estaba previsto, que yo creo que ni la derecha previó, ni los militares previeron, que es en el Pacto Olivo, todo el mundo mirando la reelección, no vieron que entró, como diría, esto define en su libro, pero no es tal así, Vanossi dice, entró de contrabando jurídico los tratados internacionales, los pactos internacionales, el 75 y se hizo 22. En la reforma del 94, más allá de la opinión que usted tenga de lo que fue el Pacto de Olivos, aparece una cosa que no nos dimos cuenta, que al decir de Gargarella en una charla que tuvimos una vez, dice que las reformas constitucionales normalmente no producen cambio porque son la tendencia residual del poder dominante. Entonces, ahí nos damos cuenta que el poder dominante en ese momento era un paradigma neoliberal. Y en el marco de un paradigma neoliberal, logramos introducir, como sociedad estoy hablando, logramos introducir los tratados internacionales. ¿Qué significó esto? Una cosa espectacular. Significó que 18 tratados internacionales de derechos humanos automáticamente conformen lo que se llama un bloque de constitucionalidad. Ya va a dejar de llamarse la Constitución como una hermenéutica cerrada y el triángulo que estábamos acostumbrados a conocer en el imperativo de Kelsen, sino aparece ya un rectángulo, cambia el paradigma. Y en ese rectángulo aparece el bloque de constitucional. Los 18 tratados internacionales tienen rango constitucional y desplazan cualquier otra cosa. Y se convierten en ley automáticamente. Y después hay otra categoría en la reforma constitucional, es otros tratados necesitan los 2/3 de ambas cámaras y se convierten también en el bloque de constitucionalidad. Entonces, este 75 y 22 nos hizo entrar al Pacto de San José de Costa Rica en forma operativa, plena, sin dictar leyes. Entonces, tenemos toda una garantía de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallos que obligan a la Argentina a responder. Y todo un esquema que la derecha argentina no se dio cuenta dónde se metió. Y cuando hacen esa crítica, eso fue lo mejor que tuvo el Pacto de Olivos. Si alguna justificación para mí tiene, el Pacto de Olivos es esto del 75 y 122 que permite que todos los tratados internacionales formen parte del bloque de constitucionalidad. Entonces fue una cosa espectacular que nos permitió construir derechos humanos para adelante y construir derechos humanos para atrás. Después nos adherimos a la tortura. Y en síntesis, la verdad es que la Argentina en estos 30 años tuvo una lucha con sus más y con sus menos, una lucha espectacular que podemos hoy ser parte de un libro de los derechos humanos en el mundo cuando recorre. Y el balance que les doy para terminar, redondear, es tenemos que defender la democracia. Yo le voy a dar un ejemplo por qué tenemos que defender la democracia, que a veces, y dice que la democracia está consolidada y deja de ser transición cuando es el único juego posible. Es decir, cuando hay crisis y todos pensamos que la democracia es la respuesta y más democracia, una democracia está consolidada. Cuando hay crisis y pensamos que otro sistema es posible y hay que sustituir por una dictadura, estamos todavía en transición democrática. Me da la impresión que los argentinos tenemos un pensamiento único, por suerte, en ese tema, en la democracia mayoritariamente, que es el único juego posible. Pero aparte, miren la importancia, y esto es Kant. Vuelvo a Kant. Kant en su libro La Paz Perpetua escribe, creo que en 1790 y pico, pero 1780, 90 y pico,
Nunca salió de su pueblo. Todo lo que él escribe se imagina, estudia y construye estas teorías geniales. Y Kant en esa época, ¿sabe lo que dice de la democracia? La democracia es un paradigma internacional de estudio, de relaciones internacionales. Entre dos democracias nunca hubo guerra. Por eso hay que defender la democracia. Porque si ustedes analizan la historia del siglo XX, la historia del siglo XXI, la historia nunca entre dos democracias hubo guerra. Hubo guerra entre democracia y dictadura, hubo guerra entre dos dictaduras, hubo guerra entre dos socialismos. Entre dos democracias nunca. Y ustedes pueden decir, doy un ejemplo, para convalidar la tesis. Él habla de paz perpetua y paz parcial. Sí, pero fíjense que hubo, porque la verdad que Perú y Ecuador fueron a guerra y eran dos democracias. La verdad es que eran poliarquía, eran simulacros de democracia. Kant dice a eso que son parecidos a democracia, pero no son, por eso fueron a la guerra, tienen que ir a un castigo, aprender qué es la democracia y volver a la paz perpetua, porque entre dos democracias no hay guerra. Entonces, el valor de lo que le estoy diciendo es defender la democracia, también nos garantiza la paz. Y ahí sí tenemos que hacer derechos humanos, paz, democracia, paz de la mano. Y otra teoría, otro ejemplo central, que esto ya cito a los griegos, pero muy cortito, pero esto le digo siempre a los jóvenes. Lo que aprendimos, y con esto termino, lo que aprendimos de la violencia, y lo que enseña un pasaje griego, es que la utopía es muy importante, porque la utopía es el no lugar, pero es la búsqueda de cambio, de valores, que en la juventud se prende como es legítimo que uno tenga utopía, valores, sirva para seguir caminando. Galeano diría, el uruguayo, diría que la utopía, uno da 2 pasos y el otro en la utopía le da 4, como el horizonte, y si uno da 4 le da 8. Y entonces el hijo le pregunta, ¿y para qué le seguís si no le va a alcanzar nunca? Para seguir caminando. Le dice, esto es lo importante de la utopía. Pero en el concepto griego que le estoy diciendo es, esa utopía está demostrada en la historia del mundo. Cuando se cruzó con la violencia, terminó en tragedia.